Buenas tardes y muchas gracias por seguirnos acompañando en TV Morfosis Colombia 2016. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara, coproducido en Colombia por Canal Nacional Universitario Zoom, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, desde donde generamos esta señal. TV Morfosis llega a todos nosotros gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y de empresas como GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. Conozcamos una semblanza de nuestros invitados en el programa de hoy. Guillermo Orozco Gómez, coordinador académico del Foro Internacional de TV Morfosis, es además investigador nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, co-coordinador fundamental de Ovitel, Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Su campo de investigación incluye el análisis de la recepción y audiencias, ficción televisiva y educomunicación. Roberto Flores Prieto, director y productor egresado de la EICTV en San Antonio de los Baños, Cuba. Roberto Flores Prieto ha apuntado a la descentralización del quehacer audiovisual en su país, impulsando la realización audiovisual en su ciudad natal, Barranquilla, Colombia. Sus películas, seleccionadas en más de 20 festivales alrededor del mundo, conforman un variado número de proyectos de ficción, documentales y televisión, así como actividades interdisciplinarias que implican la música, la literatura, el diseño gráfico y las artes escénicas. También ha desarrollado una unidad de marketing a través de Quimera que ofrece estrategias de marketing digital para proyectos y empresas. Victoria Solano Ortega, fundadora de la productora Clementina Films. Es documentalista y periodista ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su documental 9.70. Trabajó en RCN como directora y realizadora documental de Misión Impacto, una serie sobre emprendedores sociales. Hoy día se encuentra realizando el proyecto Su Merced, un largometraje documental que cuenta con el apoyo del Fondo de Proimágenes y el IDFA Berta Fund, la serie documental Los Presidentes que no fueron y su primer documental interactivo de inmersión en realidad virtual, Fuga en 4/4. Y con estos invitados especiales desarrollaremos el siguiente programa en TV Morfosis Colombia 2016. Realidades sociales en las nuevas narrativas argumentales. En tiempos de hibridaciones y de traslape entre formatos, la realidad se reivindica como fuente de historias que entretienen y conmueven por igual. Sin embargo, no pocas voces se alzan para expresar inquietudes por lo que puede considerarse una banalización de los hechos. ¿Es válida la licencia creativa? ¿Debe el creador audiovisual trazarse límites? Muy bien, y como todos los programas anteriores de TV Morfosis, este promete mucho, promete debate por la sinergia y al mismo tiempo contraste entre las experiencias y las intenciones narrativas de quienes nos acompañan en el mismo, mezclado todo por supuesto con la experiencia y el análisis desde la academia que nos hará el profesor Guillermo Orozco. Comencemos entonces preguntándole a Victoria y agradeciéndole su presencia en TV Morfosis. Al documental siempre se le ha asociado históricamente con la verdad, pero pudiéramos mejor asociarlo a la versión, porque siempre, de todas maneras, en el acto de ubicar la cámara, estará la propia intención del documentalista, del realizador en este caso, que está tomando una decisión al momento de ubicar el dispositivo cuando se intenta retratar esa realidad. ¿En qué basa, Victoria, las decisiones al momento de definir cómo retratar esa realidad, particularmente con un documental, con una obra tan interesante y exitosa como lo fue 970? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por generar estos espacios de debate tan importantes para la academia y sin duda para la sociedad. Yo pienso que el documental tiene como insumo principal la verdad,
pero también es cierto que el cine, y no solamente cuando hablo de cine digo el documental, sino también la ficción, lo más importante no son los géneros que aborda ni las temáticas que aborda, sino la mirada. Creo que el cine y los productos audiovisuales siempre van de una mirada. De esa manera, cuando yo voy a ver o el documental de un director, yo voy esperando siempre esa mirada. De esa manera se generan, por ejemplo, audiencias. En la manera en la que las audiencias empiezan a reconocer el pacto fílmico de esta persona y empiezan a decir, ok, a mí lo que me interesa es esta mirada de esta persona. Yo creo que esa es la honestidad y ese es el contrato que uno le puede hacer al espectador. Es decir, esta historia que yo te voy a contar es basada en algo que es real, estos hechos pasaron, pero te lo voy a contar desde este punto donde yo estoy parada. Allá del otro lado hay otra persona parada y te lo va a contar completamente diferente porque la realidad es así, ¿no? La realidad también tiene muchas versiones y yo pienso que es también injusto decir que esto solamente toca al documental. El periodismo también tiene subjetividades. Lo que pasa es que es un debate que tenemos que darnos muy pronto en nuestro país y es acerca de esa supuesta objetividad en la que se para el periodismo, que realmente es muy difícil, sobre todo cuando el periodista pertenece a un medio grande, por ejemplo, que tiene intereses económicos y demás. Yo pienso que siempre está la subjetividad, siempre está la mirada del documentalista, siempre está la mirada también del director cuando es ficción o del guionista, pero lo importante es que esa mirada cuando se habla de documental no está atravesada por ninguna mentira, no está atravesada por ningún supuesto y lo que sí debe sustentar es la investigación. Entonces yo te voy a contar la verdad, pero te la voy a contar desde donde yo la estoy viendo, basada en todos estos documentos, en toda esta información y en todas estas entrevistas y demás que he recopilado. Pero sí que se prima y se debe primar una mirada y el espectador también siempre va a priorizar una mirada. No es lo mismo el documental de X o el documental de Y, aunque hablen exactamente de la misma temática. Victoria, gracias. Maestro Guillermo, con base en lo que ha comentado igualmente Victoria, aquí una vez más y para beneplácito de nuestro amigo Alberto García, recordar uno de los inicios del cine. Es que de los Lumière y la salida de los obreros de las fábricas hablaba Noel Burch, que era el nacimiento del modo de representación primitivo, pero de esa salida de los obreros de la fábrica fue una puesta en escena. De hecho, lo único, entre comillas, real y no controlado es el perro que se le atraviesa a la cámara en la salida de los obreros de la fábrica y supuestamente es el nacimiento de una mirada documental. Desde los inicios entonces pudiéramos hablar que hay un traslape de miradas. Ese traslape de miradas se nota aún más ahora en que en estos tiempos de democracia audiovisual y nuevas tecnologías, muchos más realizadores, más creadores están apareciendo y atreviéndose a contar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por estar en este panel con estos colegas. Yo quisiera primero responder a la pregunta invocando a nuestro Premio Nobel Gabriel García Márquez. Él siempre decía que la vida no es como se vive, sino como se cuenta. Y de hecho su autobiografía se llama Vivir para contarla. Entonces yo creo que, como tú mencionaste al inicio en la presentación de este panel, hay distintas versiones. Muchas versiones son fidedignas y no faltan a la verdad. Faltan al ángulo de mirada, y yo aquí concuerdo mucho con la compañera. Entonces, yo creo que es muy importante que reconozcamos que es imposible transmitir exactamente las cosas como sucedieron. Siempre se transmiten desde un ángulo, desde una distancia, con una cantidad de luz, etcétera, con un escenario diferente o con intrusos o visitantes como el perro que mencionas, que no se esperaba que estuviera en la filmación de algo que estaba planeado de otra manera. Entonces, lo importante aquí es reconocer que la habilidad de poder contar un cuento requiere que le pongamos algunos elementos que hagan a la realidad, primero, más inteligible a aquellos que no han vivido esa realidad y que están lejanos a ella,
Y segundo, también más provocativa y más interesante. Pero hay un límite hasta dónde podemos estar metiendo estos ingredientes que provoquen la atención del público, el gusto, la satisfacción, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que en todo caso hay que tener un compromiso con el realizador debe tener un compromiso con saber que no va a falsificar elementos importantes, por ejemplo, de la identidad de los sujetos que están ahí. Y esto es muy importante, ahora está siendo muy importante en México, pero también aquí en Colombia lo ha sido, sobre todo con cómo reportar a las víctimas de todas estas masacres, asesinatos y demás. Hay una manera muy mercantil de reportar eso y hay una manera muy digna de reportarlo. Yo creo que el límite estaría ahí en cómo se respeta a la persona. Se le puede tomar más en close-up, menos en close-up, etcétera, pero ¿de qué manera no se va a ir en contra de la propia dignidad de las personas? Yo creo que sí, hay algún límite, pero hay mucha creatividad, hay muchas versiones y lo que está en juego no es la veracidad, sino la dignidad con la cual se respete y se muestre la realidad que se está mostrando. Maestro Guillermo ha comentado algo bien interesante sobre el tema de los límites, que vamos a retomar más adelante, pero como venimos hablando de la mirada, la pregunta con Roberto, bueno, Roberto Flores, hay dos largometrajes que están muy frescos en la memoria ahora mismo, que son Cazando Luciérnagas y Ruido Rosa, dirigidos por Roberto, que han ganado premios internacionales en Gramado, en Brasil, y el India Catalina en Colombia, pero hay un largometraje que los precede, que se llama Heridas, dirigido por Roberto, en donde precisamente se pone la mirada, hablando del conflicto colombiano, pero desde el punto de vista de la sociedad civil. Recordemos la historia de Heridas y precisamente la decisión de la mirada de contar la historia del conflicto desde la sociedad civil. Gracias por la invitación. Primero tengo que recordar Heridas, parece mentira, pero 8 años en la vida de un cineasta son como 50 años en últimas, llenos de agotamiento y luchas, pero Heridas, eso que dices es muy importante. Heridas un poco se quedó como en un quiebre, es mi única película que no ha sido distribuida y exhibida en salas comerciales, solo tuvo circuito de festivales y en la televisión pública. Es una película que ha ido añejando muy bien, creo que hoy está más vigente aún que cuando se hizo, dado toda esta circunstancia en la que estamos alrededor del proceso de paz y del rol de los civiles y de nuestra sociedad civil en este tema. Pero siempre recuerdo la polémica que generaba precisamente la aproximación y la mirada a este tema. Recuerdo, la película tiene como en algunos momentos como una estructura episódica, y hay un momento al inicio que digamos hay todo un tema con una masacre paramilitar y una jugada de fútbol con un cráneo en una fosa. Creo que aún todavía hoy es la única película colombiana que ha abordado este tema. Cuando la persona era como de tendencia de izquierda y empezaba la película, era feliz viendo eso, se sentía muy satisfecho, pero apenas, digamos, en unas escenas más adelante se tocaba de alguna manera también los excesos de la guerrilla, se molestaban. Y pasaba lo mismo a la inversa. Cuando alguien era, digamos, de derechas y arrancaba así la película, se enfadaba. Me llegaron a decir que tenía una posición muy ingenua la película, que no tomaba partido, cuando precisamente mi esfuerzo en ese momento y la mirada precisamente de esa película era un poco sacar el tema de las ideologías y mostrar, digamos, la barbarie del conflicto sin pasarlo por el sedazo de un poco de la trampa ideológica y mostrar cuán absurdo, digamos, era ese gran drama en el que estaba nuestro país. Y yo creo que eso hizo que la película no llegara a salas comerciales, que encontrara muchos obstáculos y muchas dificultades, porque la película hablaba
sí tomaba un partido y era para mí un tercer partido, que era el de la civilidad, y era precisamente el de decir, no importa de dónde venga la violencia, esa violencia es inadmisible y es absurda. Y creo que ahí es donde entra un tema de la mirada que te puede hacer que la película finalmente encuentre mucho aplauso y beneplácito, o en un momento dado también encuentre muchas dificultades. Pero sí creo que el tema es fundamental, la mirada es fundamental, los temas son los mismos siempre a lo largo de toda la historia de la dramaturgia y de los relatos. La verdad, bueno, hablar de verdad me parece un poco complicado, la verdad me parece como una bella utopía fallida. Creo que cuando uno habla de verdad, hay algo colonizador en la verdad. Me gustaría hablar más bien de mi verdad o de tu verdad o de la verdad de cada quien, porque como una verdad absoluta realmente puede ser como una trampa mortal y muy peligrosa. Muy bien. ¿Debe el creador audiovisual trazarse límites? Es una de las preguntas que están formuladas en el inicio de este panel. Y precisamente al respecto se refería el maestro Orozco. Victoria, documentalista periodista, realizadora audiovisual, pero también formada como periodista, con experiencia como periodista. ¿Dónde debe estar el límite? Si es que debe haberlo. Yo creo que justo en este momento del documental hay como una línea bien delgadita. Hay documentales que, por ejemplo, piden a paramilitares de otros países que representen sus crímenes y utilizan la ficción como un dispositivo para generar estados que el documental sigue. Son cosas así, o ficción que utiliza archivo de la época de manera documental. Me parece que en este punto las líneas está bien delgada, pero yo creo que más allá de hablar de límites, yo pienso que un director debe pensar en un camino, y ya después el género que utilice debe ser la respuesta al camino que recorre. Entonces yo creo que lo que sí tiene la obligación un director es de hacer un camino de la búsqueda, y como tú bien lo decías, mostrar todos los grises que hay en el medio, digamos, para representar, obviamente no una verdad, pero sí como un hecho, yo no diría como, no se puede representar la totalidad de una verdad, pero sí se puede representar con profundidad. Pienso que eso sería el compromiso que los directores tenemos con las personas, y es interesarnos por hacer investigaciones profundas que nos permitan no contar y repetir la historia que tenemos en nuestra cabeza, que está llena de estereotipos, sino de verdad tomar elementos nuevos para poder hacer más amplia y más profunda una historia. Me parece que ese debería ser el punto, más allá de trazarnos un límite. A ver, interesante por dónde podemos entonces abordar el tema de los límites, pensando por ejemplo en cierto formato reciente en la televisión colombiana que tiene que ver con las biografías de personajes, de personas famosas. Recordemos, por ejemplo, el Yo Arroyo, Diomedes Díaz, el mismo Pablo Escobar, es decir, tantas obras que estamos viendo basadas en la Madre Laura, en personas vinculadas a la historia de Colombia, y uno recuerda muchas críticas que en su momento pudieron recibir estas obras porque supuestamente no respetaban la verdad histórica en algunos momentos de los personajes, pero se contestaba desde los creativos diciendo que igual para contar la historia en televisión se necesita una cierta licencia creativa para poder abordar precisamente el contar con los formatos y la manera y la estructura narrativa que pide el género. ¿Qué opina Guillermo al respecto? ¿Hasta dónde entonces la licencia creativa se puede validar a partir precisamente de la necesidad de, en este caso, la televisión, de contar la historia? Bueno, como que no se puede dar una receta que sea aplicable a todos los casos. Yo creo que la ficción en sí misma es otra forma de contar la realidad. Y muchas veces la ficción es una forma mucho más pedagógica de poder mostrar, decir, comunicar algo a una sociedad o a un conjunto de televidentes, radioescuchas, sobre un punto importante.
Entonces, yo no quisiera contraponer los géneros de ficción y de documental y ver la creatividad en dónde estaría. Yo creo que estaría en función de poder ubicar los acontecimientos de manera que sean perceptibles en su mayor totalidad posible. No necesariamente implica desde un punto de vista o progresista o muy fundamentalista o religioso o totalmente marxista. Aquí no es cuestión de ideologías, es cuestión de cómo vamos a poder captar y transmitir un acontecimiento importante donde hay elementos muy delicados que comunicar. Y yo creo que una técnica que yo he visto que se ha utilizado mucho es en cómo se hacen las biografías en la televisión anglosajona, internacional, no solamente la estadounidense, que primero coleccionan, por ejemplo, hablar de alguien que ya murió, es coleccionar momentos de su vida, fotografías, pero entrevistan a la gente que lo conoció. Y son varias entrevistas, desde uno que fue su jefe en el trabajo, otro que fue su amante, otro que es su hijo, es decir, para que todos ellos vayan completando una biografía. No es de solamente alguien que escribió e investigó la biografía, sino alguien que está mostrando las fuentes y las fuentes por sí mismas están hablando. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia en los países latinoamericanos, yo creo que habría que mostrar distintas partes y con todas las partes armar el rompecabezas y ver cómo en un determinado momento podemos entender por qué alguien en un preciso segundo sacó el arma y disparó contra el otro. Y yo creo que ponerlo en un contexto de contarlo reuniendo distintas fuentes y testimonios nos permite tener y sacar nuestra propia conclusión de aquello sin que nadie nos diga es que este fue el culpable, este fue, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que el límite está en poder conjuntar los personajes, las situaciones y la narración apropiada para mostrar que ningún acontecimiento tiene una sola causa, sino que es producto de distintas causas y que en determinado momento algo se puso conjuntamente que provocó tal cosa. Y eso sería como respetar los distintos elementos en juego. Muy bien. En el contexto TV Morfosis Colombia 2016, donde desde el título y la mayoría de los paneles, de los programas que hemos tenido oportunidad de desarrollar en estos 2 días, ha estado gravitado la realidad social colombiana con los temas del conflicto y del posconflicto. Eso me motiva igualmente, Roberto, a, retomando heridas y forzando nuevamente tu memoria, a hablar de Cerrando Heridas. Porque Cerrando Heridas fue un producto, en este caso documental, derivado de heridas, que requirió un trabajo muy especial de intervención con actores del conflicto que estaban en cárceles. Nos gustaría mucho poder recordar esa historia, que viene muy a tono con lo que estamos tratando. Sí, y Cerrando Heridas precisamente fue un reto en términos de esos límites de lo que estamos hablando, y cuando hablaban de límites... Estamos viendo precisamente imágenes en pantalla de Cerrando Heridas. Sí, hay maestros que uno nunca olvida. Tuve un maestro en la escuela de cine, que además de ser un gran maestro, es uno de los seres más entrañables que he conocido en mi vida, que era Michael Raviger. Y Michael siempre nos decía una frase que para mí se convirtió en una máxima de vida y que se la he repetido a todas las personas que se la puedo repetir en la vida, que es, para ti, ¿qué es más importante? ¿La letra de la ley o el espíritu de la ley? Y me parece que ese es el tema de los límites. Y ese es el tema de las licencias que uno puede llegar a tomarse o no. El tema no es si estrictamente eso se ajusta a la letra de la ley, sino que si está siendo fiel, honesto al espíritu de la ley, que realmente me parece que debe ser el límite. Y es un tema muy complejo porque está involucrado con la ética, está involucrado con los principios, y yo creo que ese es realmente el límite y el respeto que tú tengas por el material que tú estás abordando, por los seres humanos que estás retratando, en un momento muy difícil, ¿no? Porque
Tú ponías el ejemplo ahora de estas series, de estas biografías y eso, y es que el tema hoy en día, porque licencias creativas siempre hay que tener, cuando uno está construyendo un relato tiene un reto dramatúrgico y tiene la obligación de tratar de llevarle ese relato y esa historia de determinada manera a las personas que la van a ver. Pero lo que sí es verdad es que como digamos, la utopía en épocas de utopías fallidas y muertas, la gran utopía yo creo que del mundo contemporáneo es la entretención, la diversión, ¿no? Hoy creo que el pecado más grande que puede cometer cualquier ser humano es aburrirse. Yo creo que todo el mundo le huye al aburrimiento de una forma terrible. Y si Warhol habló de los 15 minutos de fama, yo creo que no pensó que llegáramos a un punto en que habláramos de los 15 segundos de fama, que es realmente lo que busca la gente desesperadamente como una droga en el entorno, por ejemplo, de las redes sociales y en el Internet. Y eso se amarra también de alguna manera a cómo se construye hoy, digamos, las parrillas de programación, los contenidos en las salas de cine. Todo tiene que estar construido para divertir. Así tú estés hablando de Hitler. Es una cosa como para entretener de una manera yo creo que ya casi excesiva. Creo que hay un miedo demasiado grande hoy por hoy de la gente aburrirse y de los aparatos de producción aburrir al cliente y eso hace que todo esté atravesado, digamos, por una necesidad de construir casi unos productos que a veces rayan en lo infantil, si quieren realmente ser masivos. Cerrando heridas. Cerrando heridas fue una experiencia casi que antropológica y fue muy bonito porque fue llevar, digamos, un ejercicio de ficción, que era Heridas, que por supuesto se construyó a partir de una investigación y de muchas horas de conversación con guerrilleros y paramilitares y soldados y contraguerrillas y todo, llevarlo a un espacio, digamos, de gente privada de su libertad, en la que habitaban en ese espacio muchos paramilitares, guerrilleros y hasta soldados, digamos, que habían cometido excesos y estaban ahí detenidos. Entonces, para mí era como un ejercicio que me ponía muy nervioso, recuerdo en ese momento, de someter a una obra de ficción a los verdaderos protagonistas de una historia así, que correr el riesgo de que me dijeran de qué diablos estás hablando tú, eso no era así, qué payasada es esa. Ha sido uno de los ejercicios más difíciles que he tenido en mi vida. Fue muy bello porque ver que ellos se sentían profundamente identificados ahí, que lloraran, y después los foros, después escuchar sus historias, y entonces a partir de la película se volvió como un catalizador y un disparador para que estas personas que estuvieran en la cárcel contaran sus propias historias reales, ¿no? Y entonces era muy interesante porque es un poco lo que estaban hablando ustedes de ese maridaje, de esa relación y de esa ausencia de la línea divisoria entre el documental y la ficción y cómo pueden emparentarse y tener y dialogar entre ellos. Muy bien, muy bien. 970, ¿cómo fue el proceso después del documental en el sentido de cuando la comunidad lo ve, cómo reacciona, la vida que tuvo el documental después? ¿Cómo se cierra, entre comillas, 970? 970, pues yo creo que sigue caminando solo, fue como que tomó un espíritu y él se fue abriendo caminos en lugares insospechados. Pero bueno, cuando llegó a Campo Alegre la primera vez, fue en la primera transmisión del documental en Telesur, que fue el estreno oficial. Y lo que me decían a mí la gente de Campo Alegre es que ellos como que al principio, claro, el documental hace como un recorrido de su historia, pero hace un contexto internacional antes, ¿no? Entonces lo que ellos decían era que no, al principio no creían que fuera ese el documental, y a medida de que van entrando como a que era eso, estaban como muy emocionados. Tú quieres saber exactamente la recepción del público, de los protagonistas, ¿verdad? ¿Sintieron que la historia, que tu versión de la historia los representaba? Pues yo creo que mucho más allá que eso, los empoderó mucho. O sea, realmente sí hay como el documentalista, lo que sí tiene es como un contrato como básico y fundamental con sus personajes. Y creo que esas son las personas que no puede traicionar en ningún momento, porque son personas que te abren
la puerta de su casa, la puerta de su vida, que te cuentan sus intimidades, que a veces te llaman, no sé, en cualquier otro momento. Por ejemplo, en otro momento, este documental cuenta la historia de cuando el ICA llega a decomisarles unas semillas de arroz y luego se las incauta para mezclarlas con la basura, y en cualquier otro momento que tenían un problema nos llamaban y nos decían que por favor los ayudáramos. Y yo creo que la premisa para hacer este documental siempre fue contar la historia que ellos nos contaron, y nos paramos desde el punto de vista de ellos. Esa fue como la premisa, y yo hoy siento que no los traicionamos. Al contrario, con el documental logramos congelar la resolución 970 que ellos denunciaban. Y ellos siempre escriben en sus redes, siempre nos llaman y nos dicen como el ICA nunca más se va a meter con una Campo Alegre, nunca están como súper empoderados y saben, y ellos tenían muchísimas ganas de contar su historia, como tú lo decías, a veces era un catalizador, ¿no? Como es que vinieron y me dijeron esto y quiero que veas las facturas y mira que yo había comprado todo legal, y sabes, como que en un punto la cámara para muchos fue como yo simplemente, nadie esperaba que pasara nada más, sino que nos querían contar su historia. Y cuando pasó, realmente superó las expectativas de todos, las mías, pero también las de ellos. Y bueno, seguimos siendo amigos, hay una relación muy fuerte. El documental se ha presentado varias veces en la plaza de Campo Alegre. Muchas hijas o hijos de los protagonistas que tenían Facebook nos escribieron agradeciendo en su primer momento. Y bueno, yo siempre, en todo momento, siempre menciono como al pueblo de Campo Alegre, que fue el que me hizo llegar la denuncia en un primer momento y que estuvieron contándome sus historias sin ningún reparo. Muy bien. Estamos hablando entonces de historias, de versiones, de decisiones de realizadores al momento de poner la cámara para contar precisamente lo que está ocurriendo. Ahora hablemos de ventanas, maestro Guillermo, porque hay unas ventanas entre comillas tradicionales, pues, la televisión tradicional, tal y como la conocemos y que de la que tanto hemos hablado en TV Morfosis en todas sus versiones anteriores y en esta, pero están apareciendo ventanas distintas. Gracias al advenimiento de los adelantos tecnológicos, a la proliferación entonces de las redes sociales, aparecen ventanas distintas, aparecen posibilidades de llegar a una audiencia distinta, masiva de otro tipo, pero con otro tipo de mediciones, viral en algunos momentos. Estas nuevas audiencias que se basan en unas nuevas distribuciones de esos contenidos están forzando a que se redefinan los formatos y las narrativas, o son las mismas narrativas, las mismas inquietudes que están encontrando otras ventanas. Yo creo que es la inquietud fundamental de todos nosotros como usuario y audiencia de narrativas en distintas ventanas, es la de poder construir nuestra narrativa propia. Yo creo que el principio de lo transmedial es justamente eso, que de una historia, de una ficción o de una película, lo que sea, nosotros hacemos una segunda ficción y hay otros que hacen una tercera y una cuarta y así. Y yo creo que esto es el ímpetu natural, humano, de crear mundos, de crear historias. Y yo veo ahí una gran posibilidad de empoderamiento de toda la audiencia y de todos nosotros, justamente en cambiar las historias. La historia de las que más se han cambiado, y yo creo que por eso es tan rico Harry Potter, que ha servido para dar muchas ideas, de una fuente de ideas muy importante. Lo que han hecho los fans que siguen y en las historias que producen, aunque sean muy cortas, es hacer que Harry Potter sufra menos, o hacer que otro que parecía que no sufrió suficiente, que no recibió su castigo por lo que hizo sufrir a Harry Potter, pues sufra más en esa historia, o lo ponen vestido como monstruo, o hacen una historia distinta donde cambian los personajes para cambiar las reglas del juego, y donde los héroes eran los villanos y viceversa. Entonces creo que esta posibilidad que tenemos ahora de poder intervenir los relatos que vengan en cualquier otra pantalla a través de
de lo manipulable, que es Internet y redes sociales y demás, y construir con todas las herramientas que se tienen, nos permite recrear cosas según queramos nosotros y no según el propio autor. Entonces aquí nos estamos metiendo, obviamente, ya no en qué tanto se es fiel o no, se respeta o no a la versión de un docudrama, por ejemplo, o de una producción como la que aquí se han mostrado, sino más bien de qué manera el modificar permanentemente una historia nos permite irnos haciendo los héroes de la historia y, en lugar de ser únicamente los receptores, ser los coproductores de esa misma historia. Y eso empodera al sujeto. Eso está demostrado en pedagogía, que la manera mejor de empoderar a alguien es que alguien venga, cambie la historia y salga triunfante. Entonces, creo que hay aquí una beta enorme para explorar, que podría ser tema de otro panel. Muy bien. Esa misma inquietud te la transmito, Roberto. ¿Consideras que las posibilidades de nuevas ventanas están cambiando de alguna manera las formas de narrar, o se mantienen las mismas inquietudes, las mismas pulsiones, las mismas necesidades de narrar, pero que ahora encuentran ventanas distintas? Ahora sí me adelanté un poquito en la pregunta anterior. Yo tengo una relación muy particular, digamos, con gran parte de las nuevas ventanas. Y es muy particular porque mi casa productora tiene una unidad de marketing. Hay cosas que me parecen maravillosas del acceso, digamos, de las ventanas que ofrece, por ejemplo, Internet y las redes sociales. Pero debo admitir que aunque la mayoría de los días me despierto pensando que es maravilloso, algunos días de la semana me despierto detestando realmente todo ese entorno. Porque sí creo, y era un tema que creo que estaba, digamos, en la línea temática del día, la palabra banalización. Creo que hay una banalización. Creo que evidentemente, cuando empezamos a trabajar en mi casa productora con contenidos para redes, por ejemplo, y para ventanas digitales, me sorprendía que cuando me decían, no, eso dura 2 minutos, es larguísimo, eso no lo va a ver nadie. O sea, hay una imposibilidad cada vez más. O sea, el periodo de atención, o sea, ya la gente es incapaz de leer una novela, es incapaz de ver un largometraje, o sea, todo tiene que ser unos microcontenidos realmente. O sea, tenemos un público con la atención de una mosca, ¿ya? Y eso me parece, digamos, yo no sé si es que ya hay una brecha generacional, seguramente. Seguramente habrá una mutación cerebral o quién sabe qué sucede y todo eso termine muy bien, como usualmente le pasa al ser humano, que es prueba y error, mete la pata, consigue la solución y seguimos adelante de una manera maravillosa. Pero verdaderamente es algo que me asombra, y también uno acostumbrado por formación a cuidar mucho los productos audiovisuales y darte cuenta que había productos audiovisuales que tú cuidabas mucho y no le importaba a nadie, y hay unos contenidos absolutamente cutres, de muy baja calidad, que todavía tienen, digamos, más beneplácito, digamos, por los espectadores en redes, en teoría, digamos, porque se ven más próximos, se ven más cercanos y se ven más realizables por cualquiera. Entonces, digamos, creo que hay una trampa ahí, porque igual creo que las cosas, el problema no es de las plataformas, el problema no es de las ventanas, el problema, o sea, hay un mundo de oportunidades con el Internet y las redes sociales. Pero creo que las cosas ya hechas, digamos, conceptualmente y estéticamente de cierta manera, siguen siendo de nicho eternamente. Creo que eso es una cosa que termina siendo para nicho, y creo que las cosas, sí creo que el nivel de los productos mainstream ha ido decreciendo. Creo que las redes a rato se convierten como en una suerte de circo romano digital, en el que la gente, digamos, lo que quiere es que le echen cristianos a que los leones se los coman y los devoren, y sentarse como a burlarse frente a las pantallas, y hay gente que está dispuesta a tirarse, digamos, a ese coliseo con tal de tener sus 15 segundos de fama. Entonces creo que, digamos, hay un entorno que hay que ver, es muy joven. Para nosotros, para mis películas, por ejemplo, como herramienta de mercadeo, como herramienta de llegar a gente en el mundo, ha sido maravilloso. Creo que hay unas ventanas de Internet que son increíbles, pero creo que ese potro todavía falta mucho por domarlo. Creo que realmente a duras penas está en discusión y realmente estamos tratando de entender realmente qué es lo que pasa ahí.
Muy bien, vamos a volver más adelante con estas apreciaciones, pero a Victoria le formulo la misma pregunta. ¿Las múltiples ventanas están cambiando las maneras de contar o se está contando sobre la misma necesidad? Yo creo que, como tú lo mencionabas en la pregunta anterior, las pulsiones por las que el ser humano quiere contar una historia o quiere conocer una nueva historia, yo creo que son las mismas. Yo creo que siempre lo más importante, sea cual sea el medio de comunicación, siempre va a ser la manera en la que se cuenta una historia, efectivamente la manera en la que puedes transmitir una idea, sea en 30 segundos o en 2 horas. Así como cuando salió la televisión y mucha gente decía que los libros iban a desaparecer, yo pienso que Internet no amenaza para nada el cine u otras maneras de consumir información o de consumir entretenimiento. Yo creo que las nuevas generaciones tienen muchísimo que enseñarnos acerca de construir colaborativamente, de contar una historia rápido, de nuevas maneras de contar una historia sin perder la historia como tal. Obviamente sí estamos empezando, obviamente hay muchísimo que inventarse, muchísimo que probar, pero es una oportunidad. Yo pienso que es una oportunidad y cada vez hay cosas muchísimo más impresionantes, porque cuando uno dice nuevas ventanas, eso es como realmente un universo. O sea, daría para otra charla completa hablar de nuevas realidades y la manera en la que efectivamente estas nuevas narraciones pueden impactar a la sociedad. Que todos son temas que se han tocado y se seguirán tocando en TV Morfosis. Recuerden que pueden compartir con nosotros sus inquietudes y sus comentarios sobre los programas con el hashtag TV Morfosis y al Twitter @TV Morfosis. Ahí estamos prestos a recibirlos y a poderlos compartir con nuestros invitados en el programa. Roberto ahora tocaba el tema de lo cutre y por ahí vamos a meternos en la discusión, a tratar entonces de tocar la bola más rápido. Y es que por un lado podemos encontrar, y yo creo que allí obviamente la tecnología lo permite, de que mucha más gente que tiene ganas de contar cosas viene y las cuenta, de cualquier manera desde lo estético. Pero eso que cuenta puede tener un valor interesante histórico, antropológico, a lo que en algunos contextos se le termina dando más valor que lo estético. Y a veces la balanza tiende a desequilibrarse. Por un lado hay quien entonces hace predominar el que qué bueno que todo el mundo pueda contar y que lo cuente como sea, no importa, pero están contando, pero por el otro lado está la visión de que, a ver, de todas maneras el contar y desde el audiovisual implica un mínimo de calidad estética y técnica. ¿Cómo llegar al equilibrio? Y si tocara tomar partido, ¿por dónde tocaría tomar partido? Roberto. Por eso cuando arrancó esto hablé como de que la verdad, o sea, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que evidentemente hay un tema, o sea, todo el mundo celebró y aplaudió porque ahora había acceso a mucha información, ¿ya? Y eso es maravilloso. Yo quisiera saber cuánta gente está accesando realmente a esa información. Me parece que lo que ha pasado es que hay una indigestión global, ¿ya? O sea, hay tantos, y por supuesto cuando tienes acceso a tantos platillos, ¿ya? Y está llenísimo, necesitas un Alka-Seltzer, yo no necesito alguna cosa, o sea, tú te vas a ir por la comida más ligera porque estás demasiado lleno. Y yo creo que eso pasa un poco, o sea, en general la gente está escogiendo cada vez los platillos más livianos. ¿Ya? Cada vez los platillos más livianos, porque realmente hay como una indigestión generalizada. ¿Cómo filtrar eso? Porque es que en general sí, hay mucha gente que, y me parece bellísimo, uno lo ve como la democratización de la expresión audiovisual, pero la mayoría de la gente, o mucha gente que uno ve en las redes, y trabajo con las redes y la estoy analizando todos los días, o sea, no estoy hablando, digamos, desde una percepción empírica, la gente no quiere, digamos, estrictamente contar historias, la gente quiere ser famosa. ¿Ya? La gente quiere, hay un tema de autoexposición que es una característica de los tiempos, ¿no? Digamos, que también tiene una cosa bella, porque realmente es la posibilidad de que mucha gente que no tendría voz, digamos, en un escenario diferente, tenga voz y tenga la capacidad de autorrelatarse, y el que no le guste, pues que no lo vea, ¿ya?
pero evidentemente frente a esa luz de autorrelatos y de exhibición permanente y de chascarrillo de 30 segundos, ¿no? Porque además ha ido, no, primero podían ser de 2 minutos, después de 1 minuto, después que no, que Instagram lo recibe de tanto, después que no sé qué está, después no sé qué, después el Snapchat y después se borra en un día. O sea, hay una cosa que ya ni siquiera realmente, o sea, ni siquiera queda la evidencia de tu crimen audiovisual, ¿no? O sea, puedes delinquir, ¿sí me entiendes? Y salir ileso, ¿no? Bueno, Jean Baudrillard hablaba del crimen perfecto. Total, ¿no? es el crimen perfecto, ¿ya? O sea, entonces creo que hay un entorno, o sea, yo no soy tan, digamos, lo que pasa es que no me afecta mucho en mi vida, pero yo no soy tan optimista como tú. O sea, yo sí creo que sí, por ejemplo, hay cierto tipo de cine y cierto tipo de audiovisual que prácticamente hoy ya es una realidad, no es que vaya a suceder, es casi como material de museo, ¿ya? Realmente las salas de cine comerciales se han convertido en una suerte de Epcot Center de Disney World, donde la gente quiere que huela, le botan agua en la cara. O sea, realmente, o sea, va detrás de una como de una montaña rusa sensorial, que claro, porque es que es una cosa de pagar por experiencias y cada vez el umbral de la experiencia es más demencial. O sea, y si viene cualquier relato bien contado, un drama, me aburrió, y si me aburrió me robó el dinero. O sea, ¿cómo diablo yo permití que me aburrieran durante 90 minutos? O sea, perdí 90 minutos de ser feliz, ¿ya? Entonces creo que realmente ahí donde hay un entorno como muy complicado, donde evidentemente los nichos poblacionales se vuelven cada vez más importantes y donde, curiosamente, todas estas dinámicas de las redes y del Internet se convierten en un gran aliado para salir a buscar tus nichos en el planeta. Porque evidentemente lo que hay es que buscar a quién diablos le interesa ver cierto tipo de productos en todo el mundo, ¿no? Para lograr crear como una masa crítica que sea como significativa para lo que tú quieres contar. Muy bien. Sí. Te perdone. No, tranquilo. Maestro Guillermo, tenemos indigestión, estamos así llenos buscando entonces productos ligeros, contenidos ligeros que nos bajen esa sensación de llenura. No sé, a lo mejor algunos, pero yo creo que yo veo el fenómeno veo varios fenómenos. Difiero en algunos, en otros estoy de acuerdo con él. Pero yo creo que lo que estamos experimentando ahora es la posibilidad, más que de ser famosos, algunos quizá lo quieran ser, de ser reconocidos. Por primera vez la tecnología nos permite ser reconocidos y vistos por los otros y vistos por nosotros mismos. Yo explicaría el proceso del selfie, que se ha vuelto tan amplio, en la necesidad de, bueno, si los demás no nos reconocen, por lo menos yo me reconozco y me reconozco con cambios o muy fidedignamente a como soy. Entonces yo sí creo que hemos sido desconocidos. Desde la colonia en América Latina hemos sido desconocidos y dentro de los países hay multitudes desconocidas por pequeños grupos. Y las tecnologías nos permiten reconocernos o volver a conocernos. Entonces creo que son dimensiones distintas. A lo mejor lo que se hace estéticamente de acuerdo a cánones de artistas, de gente que ha estudiado, etcétera, pues no son aceptables porque realmente los consideraríamos pues con muy poco valor estético, casi basura. Sin embargo, tienen un gran valor significativo en ese reconocimiento y en esa canalización de la creatividad que los otros van a poder disfrutar también o no. O sea que es que hay como distintos fenómenos aquí revueltos que yo creo que le dan mucha vitalidad al campo y que desde un punto de vista podríamos decir que lo que se está produciendo ahora es basura, pero desde otro punto de vista yo creo que es el gran acceso al reconocimiento de las mayorías a través de la tecnología. Maestro, de acuerdo, pero también en gracia de discusión, y le paso entonces la pelota, en este caso a Victoria, podríamos comentar que esa necesidad de reconocimiento, esa posibilidad de reconocimiento, no necesariamente tiene que estar ligada a una narración entretenida para mucha gente, pensando en un producto audiovisual de consumo, sino que tiene otro tipo de lectura, otro tipo de miradas en otro tipo de escenarios.
Victoria, ¿estamos indigestados? A mí me llama mucho la atención tu análisis, porque, claro, cuando uno dice, sí, lo que pasa es que ahora la gente consume más cosas light, ¿verdad? Y busca solamente el autorreconocimiento. Yo pienso en un segundo como saquemos las nuevas ventanas y vayamos a lo que era la televisión antes y la gente que consumía, no consumía en su mayoría documentales, reportajes, sino seguramente consumía más, no sé, un programa de chistes. Acá hay uno muy famoso, Sábados Felices, y es uno de los programas con más rating. Y todos se peleaban entre ellos por el rating. Y además de eso estaba empezando algo que todavía sigue, que son los realities, que también es una forma de buscar reconocimiento y la gente hacía cosas asombrosas por salir en televisión y también buscaba reconocimiento. Yo siento que lo que se expresa en las redes sociales es como una cosa, como un altavoz de algo que de todas maneras iba a pasar y estaba pasando, por ejemplo, en la televisión o cuando uno entra a un cable y tiene de repente 500 canales. Eso es una masa gigante de información. O sea, ¿cuánta gente realmente puede encontrar los productos mejores realizados o con mejor contenido en una masa de 500 o 600 canales en la cual puedes grabar ilimitadamente, por ejemplo? O sea, yo siento que tal vez las redes sociales o Internet es más bien un altavoz de un fenómeno que ya venía pasando o que iba a pasar, y es que la gente prioriza el entretenimiento por encima de otras cosas, y que muchas veces lo que nosotros hacemos termina siendo de nicho. Solamente en algunas ocasiones se logra superar ese nicho y esas son las que empiezan a ser masivas, pero son casos un poco más especiales. Cuando yo me refiero a ventanas nuevas, a mí lo que me interesa de hablar de ventanas nuevas es hablar mucho más allá de Internet o de redes sociales. Me interesa hablar de nuevas ventanas y de nuevas posibilidades de narrar, y en este momento se me viene, por ejemplo, un proyecto documental que se llama Proyecto Quipu. Proyecto Quipu lo que hace es que pone un teléfono que cualquier indígena del Perú puede marcar desde cualquier celular y contar su historia. Este caso específicamente, su historia de esterilización, digamos, no admitida por el gobierno de Fujimori, esterilizó a unas mujeres indígenas. Lo que hace Proyecto Quipu, hablando de estas nuevas ventanas, es darles un número de teléfono gratuito para que cuenten su historia a nivel internacional, y lo pone todo en una plataforma en Internet, y así cuenta las historias de primera mano de estas mujeres. Yo, cuando hablo de nuevas ventanas, me refiero a estas nuevas maneras. Personas en las que dice, yo como documentalista no voy a contarlo con mi voz. ¿Sabes qué? Cuéntalo tú con tu voz, y muchas personas, lo único que yo voy a hacer es ponerte un megáfono para que muchas personas del mundo te puedan escuchar. Me van a escuchar todo el mundo, o va a ser lo más visto, va a sobrepasar el video del gatito tocando piano. Probablemente no, pero sí va a llegar ese nicho de personas que de cualquier manera le hubiera gustado, solamente que tal vez estas indígenas no les hubiera podido contar su historia de otra manera. Entonces siento que sí hay muchísima información, tal vez es el momento del mundo en que más hay información, pero de esa manera también se despiertan nuevas maneras de contarlos. Experimentos maravillosos de la realidad virtual en donde se juntan a un soldado israelita y un soldado palestino a que cuenten por qué están peleando, y al final de la historia te das cuenta que tienen las mismas motivaciones humanas. Entonces sí siento que hay una oportunidad, y que de todas maneras siempre vamos a estar en una constante competencia por el rating en televisión o en redes o en diferentes plataformas. Eso es como viene con el trabajo. Bien, ya estamos entrando en la recta final del programa. Tenemos una pregunta que nos llega por Twitter, @neneperalta. ¿Tantos contenidos no terminan por saturar? ¿No será que volveremos a la televisión tradicional aburridos de tantos contenidos distintos? Roberto. ¿Yo? Bueno, la primera persona con la que yo nunca estoy de acuerdo es conmigo mismo. Y por eso digo, o sea, lo que tocaba de hacer una defensa en las nuevas ventanas, que me la vendiste totalmente. No, porque de verdad creo que, y se lo diría a quien mandó esa pregunta,
creo que más allá de lo que acabo de decir, que entre otras cosas es porque tengo jóvenes aquí al frente y me encanta como moverles el piso y que se sacudan y reflexionen en torno a las cosas y que se salgan un poco de Facebook y vayan a hacer otro tipo de contenidos. Creo que eso le va a suceder a algunos, pero creo que ese no es el problema. Creo que es un momento histórico. Creo que hay una cantidad de contenidos increíbles, creo que hay una posibilidad de acceder a muchas cosas como nunca lo había vivido. Yo creo que después de todo este tsunami, después de la tempestad tendrá que venir la calma, y en los tiempos del mundo contemporáneo, tú sabes, será pasado mañana, todo es muy rápido, y cuando venga esa calma, yo creo que lo que se va a construir es un consumidor de productos audiovisuales, quiero creer yo, más maduro, más capacitado y más direccionado como a elegir. Tendrá que empezar a elegir y cada uno tomará sus decisiones. Yo concuerdo en el que el mundo no era tan diferente, en el que las cosas sí son un megáfono. Lo que pasa es que a veces lo que grita ese megáfono es un poco aterrorizante. Pero evidentemente lo que hacen estas nuevas lógicas es que ponen como una lupa sobre cosas que ya existían y que existen y que están ahí, y que no es que se la haya inventado nadie, sino que están ahí, hacen parte de la condición humana, y bueno, cada uno mira por esa lupa, no mira por esa lupa de acuerdo a su deseo, ¿no? Maestro Guillermo, ¿es un fenómeno irreversible lo que estamos viviendo de esta democracia saturada audiovisual? Yo no sé si es irreversible o no, yo creo que vendrán otros fenómenos y que esto en todo caso ahí se va a quedar. Irreversible sería volver a un punto anterior, no creo que volvamos a un punto anterior. Vamos a volver a algún otro punto donde se valore más otras cosas, el tiempo para observar la naturaleza, por ejemplo, salir a tomar fotografías. A lo mejor podemos volver a eso, pero no creo en que sea reversible, ni que lo pasado fue mejor tampoco. Yo más bien creo que hay que ir encontrando la mejor manera de uno desarrollarse y desarrollarse de acuerdo a los valores que uno tiene, y con la mayoría que se pueda, y que eso podrá tener distintas formas. Muy bien. Victoria, y concluimos el programa con tu intervención. Ay, muchas gracias. No, pues sí, yo estoy de acuerdo con que tal vez no vamos a dar un paso atrás, pero sí estoy convencida de que cuando algo es bueno por sí mismo se queda, como los libros, o como ahora vemos que se están reabriendo fábricas de vinilos, porque pues la música que tenía, la calidad de grabación que tenían los vinilos, no lo tenemos ahora con muchos formatos digitales, y los jóvenes ahora están volviendo a comprar los vinilos, están reabriendo, como decía, las empresas, están volviendo a comprar tornamesas para la casa. Así que creo que las cosas que son buenas por sí mismos se defienden, y que como directores y como realizadores siempre tenemos que hacerlo mejor para que nuestros propios productos sean los que caminen y se defiendan solos por más tecnología que haya. Muy bien. La llegada del tren a la estación de Ciotat fue uno de esos corticos que presentaron los Lumière en aquel diciembre en París, y la gente se levantaba corriendo del Salón Indio del Gran Café porque creían que los iba a atropellar el tren que veían moverse en la pantalla. Muchos años después nos están atropellando contenidos audiovisuales desde múltiples ventanas, pero ya no nos levantamos, los leemos, los entendemos, los disfrutamos y sabemos escoger con qué nos quedamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en TV Morfosis, tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Muchas gracias a nuestros invitados. Han sido ustedes muy gentiles por haber estado estos 2 días con nosotros en TV Morfosis Colombia 2016, coproducción de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Canal Nacional Universitario Zoom y la Fundación Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, desde donde se origina esta señal. Gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y a la participación de GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y volveremos con la clausura de TV Morfosis Colombia 2016.